Señora Ministra de Transporte, doctora Ángela María Orozco, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues muy preocupado como usted y como todos los colombianos por ver un país partido en dos por el desastre de la carretera al llano que se debe a equivocaciones cometidas hace mucho tiempo, pero que hay que enfrentar ahora. Y para serle franco, poco nos importa saber de quién fue la culpa. Lo que nos importa saber es cómo se va a remediar esta situación que le está causando tan graves daños a muchas personas y al desarrollo del país. ¿Qué estimativos técnicos y quién los ha hecho para determinar de qué tamaño serían las obras de recuperación de esa carretera y cuánto tiempo tomaría ello y quién es el responsable de ejecutar las obras para volver a darle vida a una carretera que prácticamente no tiene alternativas porque las vías alternas son unas malas trochas? Doctor Londoño, lo primero es decir que el tema del kilómetro 58, que es un tema muy delicado, además que involucra un trabajo que para la recuperación hay que estabilizar el talud y hay que hacer unas obras estructurales, es un trabajo que toma tiempo. Nosotros hemos estimado un cierre preliminar de ese kilómetro de 3 meses, entendiendo que estamos explorando unas vías alternas para esquivar el kilómetro y para ponerlas a tono. Pero las obras estructurales del kilómetro 58, el estimativo preliminar que tenemos es que tardan alrededor de 18 meses. Lo segundo, a decir, es que la prioridad obviamente es proteger las vidas de las personas y del municipio de Guayabetal. No podemos correr ningún riesgo y es la razón por la que la unidad de riesgo viene liderando los puestos de mando unificado. Tenemos 2 reuniones diarias del PMU precisamente porque aquí sobre todo la prioridad es salvar las vidas. Desde que nosotros llegamos, porque tuvimos la primera crisis en septiembre del año pasado, eh, en ese momento, digamos que los dos puntos críticos eran el kilómetro 46 y 64. Lo que hicimos no solamente fue reactivar la transversal del Cisga, que estaba paralizada, es una de las 4 vías que estaba paralizada cuando llegamos, que es una de las vías alternas, obviamente que tarda más y es para vehículos de menos de 17 toneladas, fue reactivarla. Hoy tenemos más de 60 frentes de obra espontáneos y precisamente lo que se ha venido haciendo con la ANI y el concesionario es identificar si algunas de esas obras se pueden aplazar en el tiempo para acelerar la transitabilidad. Pero es de las concesiones que reactivamos y que cuando llegamos estaba en un 5% de ejecución y vamos en más de un 33% de ejecución. En cuanto a la vía Sogamoso, que es la alternativa para la carga pesada y que entendemos que altera totalmente la planeación logística y los fletes y que involucra unos extra costos, no solo por el tiempo, sino por los costos operativos de los camiones de carga pesada mayores a 17 toneladas. Hemos destinado ya 50.000 millones de pesos para que el Invías intervenga a los puntos críticos y estamos desde ya el INVIAS tiene la gente y está diagnosticando esos puntos para fortalecer unos puentes y hemos creado además un comité permanente de comunicación y guía para las dos vías alternas precisamente para facilitar la transitabilidad y entender que se altera totalmente, digamos, la cadena logística. Es la razón por la que el gobierno desde el 6 de junio, el presidente dirigió el puesto de mando unificado y ordenó a cada ministerio adoptar todas las medidas a que hubiera lugar, como las que ya se anunciaron, en términos económicos para aliviar el impacto económico que eso tiene sobre la industria y sobre todo sobre la agricultura del sector. Y hay desde líneas de crédito de Bancoldes con tasas subsidiadas hasta extensión de los plazos de vencimiento de los créditos del Banco Agrario, hasta extensión del calendario tributario hasta el 30 de diciembre, es decir, un paquete de medidas que ya se han venido anunciando. De hecho, nosotros ayer tuvimos reuniones con los concesionarios, son 4 en las dos vías alternas, precisamente para evaluar la posibilidad jurídica al interior de cada una, a identificar unas cláusulas de contrato que nos permita reducir las tarifas de peajes. Esperamos tener esa decisión con resolución y con forma de aplicarla tanto para los camiones de carga como para los vehículos de pasajeros a más tardar el día de mañana. Todo eso es un paquete entendiendo que aquí estamos alterando toda la cadena logística porque la conexión simplemente no solamente es más demorada, sino más costosa. Y hay otra serie de medidas que ha venido evaluando, como le dije, todos los ministerios desde el punto de vista económico.
Ahora, en cuanto al kilómetro 58, nosotros hace un mes y medio, tan pronto se presentó un informe profundo del concesionario sobre los riesgos que existían, que tenían distintos escenarios y que por el crecimiento de las lluvias de los últimos 15 días, pues simplemente se aceleraron los riesgos. Desde ese momento, hace un mes que se presentó ese informe, que además hicimos público este viernes y está en el gestor de proyectos de infraestructura del ministerio, donde se muestra la situación y los riesgos que eso implicaba. Desde ese momento acudimos al Ministerio de Hacienda para liberar los fondos de la misma concesión, es decir, el fondo de contingencia de la carretera, que son fondos para precisamente utilizar en caso de riesgos, en la medida en que los riesgos para los que estaban destinados no ocurrieron, ocurrió este riesgo, y desde ese momento se hicieron todos los trámites y el concesionario empezó a trabajar presentando el diagnóstico de intervención. Ese es un diagnóstico que es serio porque, como ustedes han visto, han venido habiendo deslizamientos con riesgos de deslizamientos cada que llueve por más de 40 centímetros cúbicos. Ese es el indicador para sacar todas las personas que estén trabajando ahí, porque podríamos poner en riesgo la vida también de los trabajadores y eso no se puede aceptar. Aquí las personas y la vida de las personas es lo más sagrado. Desde ese momento se activaron los temas con la participación de la Contraloría, obviamente, precisamente porque había que actuar en emergencia. Esos son fondos de la concesión, fondos para las contingencias de la concesión, y esa intervención está a cargo del concesionario. Ahora, cuando usted me pregunta cuál es la responsabilidad, tengo que decirle lo siguiente. Dependiendo de cada punto crítico hay responsabilidades distintas. Es la razón por la que cuando nosotros llegamos en septiembre, ante un debate donde cada quien daba su percepción y alguien, porque nos tocó a nosotros a convocar a todos los actores, y me refiero por todos los actores, tanto el concesionario como los entes de control, como la autoridad ambiental, tanto el ministerio como la ANLA, como las corporaciones regionales que inciden en el manejo de esa montaña, porque aquí hay temas de todo tipo, desde que en realidad nosotros no hemos tenido un manual preventivo frente a las carreteras, hasta mirar de quién es la responsabilidad y si en algunos casos es del concesionario, en otros no, dependiendo de qué esté en el contrato y dependiendo de lo que se haya discutido a nivel técnico, inclusive con certificaciones de las actas de interventoría. Es por eso que hemos hecho públicas todas las actas de interventoría de los contratos de todas las obras de infraestructura que el país tiene, y además promovimos la creación de las veedurías regionales, le entregamos la información al público y promovimos la Cámara de Comercio de Villavicencio. Lo que promovimos fue que vincularan a las sociedades regionales de ingenieros, que vincularan a la academia, para empezar a dar un debate de todos los puntos críticos que tiene esa vía, precisamente para tener un diagnóstico definitivo, porque no puede ser que, digamos, cada invierno sale un punto crítico diferente. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico, identificar el problema, identificar la razón. Quiero simplemente resaltar que en su momento el diagnóstico que existe sobre el kilómetro 64, de hecho validado y está validado por el interventor, ese es un tema que era no imputable al concesionario, razón por la cual tanto el 64 como el 46 ha venido siendo intervenido por el INVIES. Intervenimos el 46 y lo dimos en funcionamiento antes de Semana Santa, el día antes de que empezara Semana Santa, y en ese no ha habido problemas en esta nueva crisis. Y el 64 empezamos la intervención, pero es una intervención mucho más larga. También destinamos los recursos, ya se le descongelaron al enviar los recursos para hacer la intervención de largo plazo, pero es una intervención estructural que tarda alrededor de 18 meses y que, como usted sabe, doctor Londoño, mientras esté lloviendo, pues se paralizan las intervenciones, porque no podemos poner en riesgo la vida de los trabajadores. En cuanto al 58, hay un estudio muy profundo que presentó el concesionario donde se evidencia que uno de los factores, no digo que sea el único, porque yo creo que hay multiplicidad de factores, es la razón por la que nosotros como Ministerio de Transporte hemos incorporado con el INVIAS y con la ANI en este análisis a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Nosotros tenemos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno que nos valide, que nos dé apoyo, que nos dé sus opiniones sobre los estudios que presenta el concesionario, de manera que tengamos la academia e independientes necesariamente el contratista que nos verifiquen y se den los debates al nivel que tienen que darse, que es al nivel de ingeniería, y qué es lo que queremos hacer, identificando cuáles son las razones, cuáles son la naturaleza de las intervenciones, identificando si es responsabilidad, si está previsto dentro del contrato o si no lo está. En este caso, el estudio, como digo, que hemos hecho público, identifica que también hay un tema de manejo del territorio. Después del 2010 se autorizó la instalación
de una industria avícola sobre la montaña, y el tema no es la industria como tal porque ella no genera agua, es que afectó la hidrología natural de la montaña. Había una escorrente, de alguna manera había unos drenajes naturales que cuando llovía, esa es la zona de tercer mayor pluviosidad en el país, y esos drenajes naturales corrían el agua cuando llovía hacia atrás a una cascada que queda por detrás de la carretera, y eso fue alterado totalmente por las intervenciones que se hicieron y no se tuvieron en cuenta en su momento al establecer lo que establecieron. Ese es uno de los factores que alteró totalmente la hidrología de la montaña, y si usted ve fotos de octubre, inclusive la montaña todavía era una montaña verde con unas pequeñas aberturas. En este momento esa esquina de la montaña está totalmente erosionada, y obviamente tiene que ver con un tema también de cambio climático. Obviamente estamos hablando de los niveles de lluvia mayores de los últimos 40 años, pero tiene que ver también con una alteración y un tema de ocupación del territorio, y como digo, hay temas distintos. El puente que se cayó el domingo, que es el puente que unía los túneles de una parte de la carretera que no estaba todavía en funcionamiento, allí no hubo riesgo para nadie, es totalmente nuestro concepto, exclusiva responsabilidad del concesionario, porque forma parte de lo que el concesionario está construyendo. Eso para nosotros es claro. Esto tiene que ver con una carretera donde lo que tenía el concesionario era el mantenimiento y la operación. Esa carretera pasa por ahí hace 70 años, y yo creo que lo que nosotros hemos promovido con la apertura de estas discusiones es que necesitamos tener un diagnóstico integral, porque no podemos seguir tapando huequitos y dimensionar cuál es ese diagnóstico, dimensionar cuál es la dimensión de los costos de las obras y de quiénes serían las responsabilidades, porque lo que yo creo que no aceptaría el país, independientemente de los recursos que se necesiten, es que eso siga de alguna manera siendo un debate cerrado y que no sea claro para todos qué se requeriría para evitar que cuando llueva sigan presentándose este tipo de problemas. Pero sí quiero reiterar que hay una multiplicidad de factores, y que además todos sabemos que esa es una cordillera no solo nueva, sino que tiene unas fallas geológicas importantes. Excelente la presentación que usted nos hace, señora ministra, pero con todo respeto le queremos decir lo siguiente. Lo primero es que el país está absolutamente estupefacto de saber que una carretera que une medio país con otro medio país tiene unas vías alternas que este gobierno encontró en estado impracticable, es decir, que no había vías alternas. Eso no lo puede entender nadie. Los llanos orientales son la mitad de Colombia en superficie, y en expectativas y en promesas y en lo que significa los llanos orientales es más de medio país. Y no tiene sino una carretera que está afectada de la manera que usted nos dice, con mucha elocuencia y con mucha precisión. Pero más que el estudio de responsabilidad jurídica para saber quién tiene que pagar los daños, a nosotros lo que nos interesa es que ese medio país vuelva a estar comunicado con el otro medio país. Y para esto tienen que hablar los ingenieros, y tienen que hablar ingenieros independientes que sean capaces de dar un diagnóstico último, porque esa montaña, no se sabe esa montaña si se va a seguir viniendo o no se va a seguir viniendo, y de qué tamaño es y cuántos centenares de miles de metros cúbicos de tierra haya que remover para recuperarla, y qué pasa también con el túnel que se cayó, y qué pasa con muchas cosas para restablecer el camino y para que los llanos orientales vuelvan a tener una comunicación con el centro del país, rápida. Entonces la pregunta es, ¿quién es, o la firma de ingeniería o la estructura de ingenieros, quién es el que nos puede dar un diagnóstico final independiente e imparcial? Coviandes dará su diagnóstico, pues, en fin, pero de todas maneras es parte interesada. Pero el país necesita saber esto para dónde va. La gente en los llanos orientales está sufriendo unas penurias y unas dificultades inmensas. Usted sabe que viene la cosecha de arroz y estamos hablando de tranquilamente de 1 millón de toneladas. Se lo dejo en 500.000 toneladas que hay que transportar al centro del país. El problema del acarreo del petróleo crudo que no viene por oleoducto y hay que traer en carrotanques, y el problema de la vida normal de los llanos. Le vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los ingenieros que, contratados por alguien de manera independiente, nos dé un diagnóstico y nos diga hay que construir estas obras? Y esas obras, ¿quién las va a construir y a través de cuál procedimiento?
Por eso nosotros, con todo respeto, hemos dicho que consideramos la posibilidad del ejercicio de los derechos que consagra la Constitución en el artículo 215 para un decreto de emergencia económica y social. Es que nos parece que nunca el país estuvo en una emergencia de estas dimensiones. Señora ministra, es la hora de los ingenieros. ¿Quiénes son ellos? Totalmente. ¿Cuándo va a haber un diagnóstico? Nosotros, doctor Londoño, hemos, como digo, el órgano consultivo del gobierno que hemos ya utilizado para otros diagnósticos y que nos genera toda la confiabilidad es la Sociedad Colombiana de Ingenieros como ente independiente. Ahí se vinculan a los académicos más expertos de las universidades más importantes de ingeniería del país, donde dependiendo de la problemática de cada talud, se identifican las personas para que nos den una opinión independiente sobre lo que está. No obstante esto, también quiero decir, hemos promovido que haya veedurías regionales para que precisamente en las regiones y con las facultades locales y con las cámaras de comercio, al interior de la veeduría demos las discusiones sobre el diagnóstico integral de la carretera. Como sabe, nosotros tenemos claro el diagnóstico sobre esos 3 puntos que le menciono, pero según el último informe que se presentó por parte del concesionario, hablamos de 100 puntos críticos. Ninguno de esta magnitud, obviamente, pero lo que hemos planteado y lo planteamos desde el día 1 precisamente es que está abierto a escrutinio toda la información, incluida todas las actas de interventoría, y nosotros hemos creado un comité donde estamos vinculando los académicos más importantes de cada tema dependiendo de cada punto. Este es un proceso que no es un proceso de un minuto, pero se lo estamos dejando a los ingenieros, doctor Londoño, porque lo que sí creemos es que este no puede ser un tema de abogados, tal como se ha venido manejando todo, donde con 14 contratos hay 11 tribunales de arbitramiento, donde cada discusión técnica se volvió un tema de abogados y discusiones de 2 años que no deben ser. Para nosotros es claramente un debate de ingeniería, con un diagnóstico que hicimos nosotros cuando encontramos un estudio frente al túnel de la línea. Cuando nosotros llegamos encontramos las obras complementarias paralizadas y un estudio de Ingetec nos decía que había que reforzar todas las obras que hizo el contratista original. Lo que pedimos fue precisamente un comité consultivo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y 2 facultades de ingeniería, la Universidad Nacional y la Universidad del Quindío, para que revisaran el estudio y lo validaran. ¿Por qué? Porque independientemente que ese estudio fue contratado por el INVIAS, alguien podría afirmar que es una firma que tiene toda la mayor reputación, pero que ha trabajado para todos los contratistas de obra de este país. Y para nosotros era importante tener la opinión de expertos independientes y académicos sobre el tema. Así lo hicimos y con esa validación de ese comité consultivo que creamos, precisamente nos fuimos, una vez validado el estudio, a conseguir los recursos para terminar la obra. Exactamente lo mismo estamos haciendo en este momento. Estamos totalmente de acuerdo y esto nos consuela mucho. Me parece que no ha sido suficientemente destacado ante la opinión pública, que es la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la que está trabajando en este tema para darnos un diagnóstico. Entendemos que la montaña se sigue moviendo, no tenemos ni idea, hemos estado de alguna manera vinculados a contratos de obras públicas como abogados, hágame el favor, de manera que no somos autoridad ni la reclamamos en ese sentido, pero no sabiendo hacer empanadas sí sabemos quién las hace muy bien hechas. Esos son los ingenieros. Y los ingenieros son los que deben decirnos si esa montaña se sigue moviendo, si esa montaña hay que contenerla y cómo hay que contenerla y cuáles son los costos. Después de se verá, porque hay que definirlo también quién los asume, por cuenta de quién es la construcción de una obra de reparación que puede ser inmensamente grande. Pues los recursos eran 125.000 millones de pesos. Nadie sabe eso cuánto va a costar, pero media Colombia necesita una comunicación con la otra media Colombia, porque por el norte está incomunicada, la ruta de la soberanía no existe. Por el sur es la carretera de Florencia a Neiva, que es un desastre. Esto fue lo que nos dejó el otro gobierno, esa es la realidad, ese es el inventario que usted ha recibido, señora ministra. Pero el país se tiene que abrir al futuro y el futuro está en los llanos orientales y la gente de los llanos orientales no puede sufrir indefinidamente las penurias y dificultades que va a sufrir con el cierre de esta vía. De manera que bienvenido esto y el diagnóstico, entendemos que el diagnóstico se pueda demorar en atención a que las lluvias siguen cayendo y siguen dificultando las tareas, pero esto es una cuestión de tiempo. Usted habla de por lo menos 3 meses para recuperar la vía.
nos parece que puede ser muy optimista. Hay que No, decirle a la ni gente, siquiera para sí, recuperarla, sí, para buscar una alternativa que esquive el kilómetro. Eso para sí que, quiero ser clara. para Sí, que se una pueda alternativa. pasar por ahí, por algún lado. Por otro lado, exactamente, sí, señor. Porque lo que es claro es que ese talud, esa montaña hay que estabilizarla, porque ahí sí que reitero, por eso el doctor Eduardo González de la unidad de riesgo hoy lidera todo el tema de riesgo y hay un radar permanente, hay un puesto de mando unificado permanente, se está midiendo el riesgo, porque lo que no se puede aquí es poner en riesgo ninguna vida de ningún colombiano. Estamos de Entonces, acuerdo. Y si se tapona el río, vamos a tener un desastre, pero ¿no? ese creo que está, si usted habla con el doctor Eduardo González, diariamente se está monitoreando el tema todo el tiempo, están haciendo simulacros de evacuación, de hecho simulacros nocturnos de evacuación van a hacer. En este momento ese es un tema que maneja el doctor Eduardo González, pero está con todas las alertas del Sistema General de Riesgos del país. Conozco bien al doctor Eduardo González, era mi jefe de riesgos cuando yo era ministro, trabajé con él y es una persona inmensamente eficiente, pero el país necesita saber qué terreno está pisando, esto para dónde va, cuáles van a ser esas obras alternas, cuándo estén listas para salir, así sea temporalmente, de esta pesadilla. La solución de fondo va a ser muy larga, que sea lo Así es, larga que sea y muy costosa, pero que sea que definitiva, quede bien, tal que cual, quede bien, que quede bien. y Ese es que el tema quede bien. esencial. Ese es el tema Cuando esencial. hay algún Doctor, estimativo, sí, diga usted. doctor Londo, yo quiero decirle que como el ministro de Agricultura precisamente anunció la semana pasada el incentivo al almacenamiento, precisamente pensando en la cosecha arrocera, eso es muy importante. Están evaluando también otras medidas, entendiendo la necesidad de mantener y de compensar el incremento en los costos de los fletes que implica la vía por Sogamoso. Lo tenemos clarísimo y el presidente ha dado la instrucción, personalmente está liderando los equipos y todos los días, desde la semana pasada se anunciaron ya varias medidas y hay gente de todas las entidades en terreno en este momento haciendo las evaluaciones, hablando con los empresarios, etcétera. Así también hay otro tipo de medidas que se están evaluando para poder tener un paquete completo, pero todas las que hemos venido anunciando ya se están implementando. En todo caso, este es el mayor desastre natural que afecta a una carretera o que afecta a una obra pública en muchísimos años en Colombia. Tal vez desde lo que pasó en Quebrada Negra hace tantos años, en los años 70 y algo, hace Sí, casi señor. 50 años, no vivíamos una emergencia de esta dimensión, por fortuna, sin pérdida de vidas humanas, pero con un desafío enorme para la situación económica, para la vida ordinaria, para el desarrollo del trabajo en media Colombia. Es que estamos hablando de un bloqueo de media Colombia porque no tenemos carreteras alternas, ni la tenemos por el norte, por Arauca, ni la tenemos por el sur, por el Caquetá. No hay comunicación de los llanos orientales con el centro del país. Esta fue una tarea que se quedó pendiente. Este fue el inventario lamentable que ustedes recibieron, pero hay que mirar hacia adelante. ¿Y cuándo cree usted que la Sociedad Colombiana de Ingenieros pueda tener un diagnóstico siquiera aproximado de lo que está pasando, de los costos que esto tendría y del tiempo que va a demorar dejar esta carretera bien, como usted lo dice? Mire, sobre el kilómetro 58 hay una solución que es la que en este momento con la Sociedad Colombiana de Ingenieros estamos validando, solución planteada por el concesionario que claramente es quien más conoce esa carretera independientemente de quién sean las responsabilidades y ese espero no le tengo una fecha exacta, pero ese tiene que ser pronto porque la intervención es necesaria precisamente por los riesgos que implica, luego es inmediata. Nosotros no podemos esperar esta intervención. Ahora, el diagnóstico completo es lo que puede tardar bastante más tiempo. Yo en este momento no tengo cifra exacta. Usted sabe que serán discusiones, como lo dije el día que otorgamos el premio Julio Garavito de la mano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Es la hora de recuperar la credibilidad en la ingeniería nacional y por eso estos debates tienen que ser públicos y ellos nos tienen que ayudar a dar los debates con la altura que implique. Porque yo creo que la infraestructura, doctor Londoño, no le podemos dar a esto la discusión un oportunismo político, tiene que ser con la altura técnica que se requiere y es lo que nosotros hemos tratado de darle. Y eso se lo he solicitado yo especialmente a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Qué maravilla escuchar esas palabras de parte suya. Esto es un problema eminentemente técnico de ingenieros.
los abogados que hablen en su momento oportuno y que discutan los tribunales de arbitramiento y que asuman responsabilidades y quién es el que tiene que pagar en últimas las consecuencias de este desastre, porque pues obviamente aquí hay problemas de ingeniería, problemas de todo orden, pero la solución tiene que ser una solución técnica de los mejores ingenieros del país y hay que traer ingenieros de otra parte del mundo que se traigan, pero pero Media Colombia no puede estar incomunicada, ministra, en eso estamos claros, ¿no es cierto? Totalmente claros, y no solamente claros, sino con un gobierno entero articulado buscando todas las medidas que puedan compensar toda la alteración que esto significa para la cadena logística. Usted sabe, doctor, que yo fui ministra de Comercio, o sea, yo más que nadie entiendo la problemática que implica la alteración de toda una cadena logística, de productos perecederos, que desde una carretera de 3 horas pasa a algo que tarda 10 a 12 horas. Entendemos claramente y la prioridad de todas las entidades es ver cómo se pueden mitigar esos impactos. Señora ministra Ángela María Orozco, no le detenemos más tiempo. Estamos totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que estamos diciendo. El país no puede estar de acuerdo con que le den ahora la noticia de que no hay comunicaciones entre Media Colombia y la otra Media Colombia. Y obviamente estos son olvidos y son inconductas de muchísimos años de abandono que ha estado la mitad de Colombia y tenemos que mirar el futuro. La altillanura solamente daría manera de alimentar a toda América, pero la altillanura no es viable si no tiene vías de comunicación. El problema del petróleo es un problema endemoniado. El problema de la vida normal, del turismo, de la vida cotidiana en Villavicencio y en todas esas poblaciones del oriente del país está dependiendo de que esto tenga una solución rápida. ¿Y cuándo cree usted tener ya una definición sobre cuál será la vía alterna o el camino por donde pueda llegar la gente de Bogotá a Villavicencio en un término razonable? Mire, hoy precisamente hay un grupo de expertos explorando una vía terciaria, no tengo una respuesta aún, pero estamos todos en eso, desde el sábado se está haciendo y se están evaluando, pero tiene que ser validado si las pendientes dan o no dan. Entonces yo no quisiera dar ninguna información, quiero decirle que esperamos muy pronto decir si esa alternativa es viable, porque lo que tenemos es que ponerla a tono para que pueda viabilizarse por lo menos parte del transporte, por lo menos el transporte liviano, ¿sí? Pero el no transporte tenemos, liviano. por lo menos. Porque pero pues porque el transporte pesado es muy complejo, sí señor. Así es muy complejo, camiones de 40, 50 y 60 toneladas, ¿cómo se van a movilizar por una vía terciaria? Uno diría que es imposible y que se trata de manejar el transporte liviano, pero pues algo es algo en medio de este panorama tan duro. Estamos o tenemos la noticia de que el Consejo de Ministros va a tratar el tema a partir de la próxima semana. Yo supongo que estarán considerando las facultades que les da la Constitución en el artículo 215, porque porque esto es una emergencia económica y social, y si no, no hay emergencia económica y social, esta emergencia, y se necesitan recursos, recursos técnicos, recursos de todo orden, lo que se necesite, ministra, pero hay que solucionar el problema de Media Colombia, ¿no? Es la razón por la que le dije, si usted mira todas las medidas que se anunciaron ya la semana pasada, son medidas de carácter económico y de urgencia, medidas que de otra manera jamás se habrían tomado. O sea, y como le digo, hasta rebajar los peajes, que es una cosa que ayer tuvimos reuniones con los 4 concesionarios de las 2 vías alternas, precisamente para reducir en un porcentaje importante los peajes para los transportadores de carga y de pasajeros. Luego, todas las medidas han sido de urgencia, doctor Londoño, eso sí le quiero decir, y teniendo en cuenta el impacto económico y cómo se mitiga el impacto económico de lo que está sucediendo. ¿Es cierto que el 40% de la comida que se consume en Bogotá viene de los llanos? Esa cifra la dio un diario económico muy importante. El ministro de Agricultura tiene unas cifras más precisas, yo no las recuerdo, no quisiera darle una información equivocada sobre eso, pero él tiene otras cifras más precisas sobre el tema. No quisiera ser yo la vocera de eso porque realmente no tengo la cifra exacta. Señora ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros y usted nos perdonará que la volvamos a importunar porque no hay tema más urgente, más grave, que necesite una atención más inmediata y más a fondo que este. Y de acuerdo con usted, que hablen los ingenieros que son los que tienen la palabra en este tema para saber qué va a pasar con los llanos orientales. Muchísimas gracias, doctor Londoño, y gracias por
ayudarnos a aclararle al país la situación y todas las medidas que estamos tomando.